primero, interposición de denuncias, se incorpora un párrafo tercero en el que se hace constar que las declaraciones testificales han confirmado que la presentación de las denuncias respondía a un esfuerzo coordinado entre las distintas asociaciones de memoria histórica, que se amparaban en el derecho a conocer la ubicación de los restos de las víctimas de aquellos hechos calificados en algunas denuncias como delitos de lesa humanidad. Dentro del mismo punto, 3 párrafos a continuación, incluimos un nuevo párrafo en el cual hacemos constar que las declaraciones testificales han confirmado que en su gran mayoría los hechos ya habían sido denunciados en los distintos juzgados competentes, obteniendo siempre la misma suerte, el archivo de la causa. En el punto número 2, relacionando el auto de incoación de procedimiento, se incorpora tras el primer párrafo, que concluye con la expresión rollo de sala, el siguiente párrafo. El magistrado acusado ya había conocido hechos análogos a través de las diligencias indeterminadas 70/1998, procedimiento en el que acordó el archivo inmediato de la causa. Toda vez que el archivo lo fundamentó en que hechos ocurridos durante la Guerra Civil estaban prescritos y que no podían aplicarse retroactivamente los delitos de genocidio y de lesa humanidad, considerando la prescripción y la retroactividad normas esenciales del ordenamiento, afirmando con rotundidad que el abogado que presentara una denuncia que vulnerara tales principios atentaba contra la buena fe y la deontología, fue plenamente consciente de que la nueva incoación vulneraba aquellas normas e iba no solamente contra la ley, sino contra sus propios actos. Incluimos 2 nuevos párrafos a continuación, en los que hacemos constar que, pretendiendo justificar su conducta, acordó la incoación pendiente de resolver sobre su competencia, abriendo la posibilidad a que se fueran presentando nuevas denuncias para dotar a la causa de un contenido global, esto es, dando lugar a la formación de una causa general contra personas no determinadas ni identificadas. Toda vez que su juzgado había manifestado ya la vigencia de la ley de amnistía en las diligencias indeterminadas 70/1998, auto de 24 de marzo de 2006, y que la Sala había notificado al magistrado instructor mediante providencia de 25 de julio de 2006 el archivo de aquel procedimiento ante la imposibilidad de abrir causa por delitos de dicha naturaleza en contra de la ley de amnistía, la prescripción de los delitos y la retroactividad de las disposiciones no favorables en contra del reo, entre ellas el delito de genocidio, auto de sala de 24 de julio de 2006, el acusado conscientemente se apartó de la legalidad, dictando aquella resolución a sabiendas. En el punto 3, diligencias de trámite, se incorpora un último párrafo en el que se hace constar: como quiera que con aquellas providencias de admisión de ratificaciones y nuevas personaciones se apartaba de la legalidad y de sus propios actos, se concluye que dichas resoluciones fueron dictadas bajo el mismo designio y conocimiento de ilegalidad, aprovechando idéntica ocasión una vez abierta la causa y mientras omitía cualquier pronunciamiento sobre su competencia. En el punto 4, informe del Ministerio Fiscal, se incorpora un párrafo cuarto en el que se hace constar que, toda vez que el informe del Ministerio Fiscal se expresaba en idénticos términos a como lo hizo en las diligencias indeterminadas 70/1998 y que en aquellas diligencias el magistrado había asumido los argumentos del Ministerio Fiscal, adhiriéndose a ellos, en lo referente a la imposibilidad de aplicar retroactivamente los delitos de genocidio y de lesa humanidad y en la aplicación de los tiempos de prescripción de los delitos, la conducta del magistrado era conscientemente infractora de aquellos principios. En el punto número 6, diligencias de prueba previas a la asunción de competencia, se incorpora un párrafo quinto en el que se hace constar: en dichas resoluciones el magistrado retrasó consciente e intencionadamente resolver sobre la competencia, que implícita y provisionalmente ya había asumido más de año y medio antes, al ordenar la incoación de diligencias previas, sosteniendo el procedimiento y la actividad judicial a sabiendas de que todo cuanto hacía contravenía la legalidad. De este modo, impulsó la actividad jurisdiccional solicitando información A. Se mantiene en los términos expuestos. En el punto número 7, con relación al auto de asunción de competencia, se incorporan 3 últimos párrafos, en los que se hacen constar: de este modo se acredita en el auto de 16 de octubre de 2008 que el acusado conocía perfectamente cuanto fue resuelto en las diligencias indeterminadas 70/1998 y los escollos eran en realidad uno de los límites legales que primero él mismo, después el fiscal, más tarde su propio juzgado bajo un titular distinto y por último la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con notificación directa al acusado, habían marcado de forma rotunda en delitos de análoga significación.
La justificación ofrecida por el magistrado acredita su propósito de infringir la legalidad para atribuir una respuesta distinta a idénticos hechos violentos, siendo así que con su dictado no solo infringía las normas esenciales de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, prescripción de los delitos y vulneración de las leyes de amnistía, sino también ya de manera abierta las normas sobre su competencia. La competencia quedaba amparada en la supuesta existencia de un delito que calificaba contra las formas de gobierno, que el acusado dirigió contra personas notoriamente fallecidas, lesionando los principios más básicos de la culpabilidad y representándose sin género de dudas su absoluta falta de competencia para conocer. En el punto número 9, resolución del propio acusado declarándose incompetente, en el párrafo, tras el párrafo cuarto, que concluye con 16 de octubre de 2008, se incorporan los siguientes párrafos. La justificación de su actuación contraria a las normas revela, una vez que el acusado se declara incompetente, que fue consciente en todo momento de la infracción de las leyes, infracción a la que procuró dar una apariencia lógica. El auto se manifiesta así como un intento de amparar la infracción cometida de las distintas leyes, y como quiera que el acusado ya había conseguido su propósito de abrir un procedimiento de tal significación, su remisión a los distintos juzgados perseguía obtener en aquellos una respuesta distinta al archivo que ya se había dictado tiempo atrás por aquellos juzgados, como así indicaron los propios denunciantes en las denuncias y confirmaron en el acto de la vista. El auto de 18 de noviembre de 2008 continuó con el designio de mantener abierta una causa en contra de los principios más elementales del ordenamiento punitivo. En el punto número 9, resolución de la Sala declarando incompetencia al acusado, se modifica en su integridad y se hace constar lo siguiente. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aceptando la queja del Ministerio Fiscal, estableció en auto de 2 de diciembre de 2008 que el Juzgado Central número 5, servido por el ilustrísimo magistrado querellado, no era competente para instruir la causa, dejando de manera expresa totalmente imprejuzgada la cuestión de carácter delictivo o no de los hechos a los que se refería el procedimiento, como no podía ser de otra manera, ya que la Sala se limitó a resolver lo único que le planteó, la cuestión de competencia. De lo anterior se concluye fácticamente que el acusado dictó las resoluciones referidas en los puntos anteriores a sabiendas de que el hacerlo estaba infringiendo la legalidad, toda vez que a. Las resoluciones fueron dictadas en fraude de ley, eludiendo las normas aplicables y procurando la aplicación de normas no procedentes. Artículo 6.4 del Código Civil. B. El acusado aplicó retroactivamente disposiciones sancionadoras, en vulneración de lo dispuesto en los artículos 9.3, 25.1 de la Constitución y el 1.1 del Código Penal. C. Vulnerando el sistema de fuentes de derecho y el principio de legalidad en materia penal mediante el empleo de convenios internacionales no aplicables. Artículos 9 y 25 de la Constitución, artículo 1 del Código Civil y artículos 1 y 4 del Código Penal. D. Abrió procedimiento en persecución de delitos manifiestamente prescritos, justificando diligencias a prevención mientras se aguardaba la respuesta de los registros civiles con los certificados de fallecimiento de los posibles responsables que de forma notoria es sabido que fallecieron. Artículos 130 y 31 del Código Penal. E. Atentó contra el principio de legalidad dejando sin aplicación la ley de amnistía, que fuera establecida por las mismas Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución. Y F. Incumplió las normas de competencia establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 65, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, capítulo 2, título 2 del libro primero y libro primero del Código Penal. Los puntos siguientes, calificación, autoría, participación, circunstancias modificativas y penas, se mantienen en su integridad, siendo sustituidos todos los demás, en cuanto consideramos que no son procedentes, por el punto sexto, costas, que se respeta en la misma redacción que el punto anterior relativo a dicha circunstancia. Por lo dicho, se establece que se suplica a la Sala que, teniendo por presentado este escrito, se digne admitirlo teniendo por formulado escrito de conclusiones definitivas para que, tras la oportuna valoración de la prueba practicada, se dicte sentencia en la que se acuerde condenar al acusado don Baltasar Ganzo Real como autor de un delito continuado de prevaricación a la pena y costas interesadas en el cuerpo de este escrito. Por ser de justicia, lo pido en Madrid a 8 de febrero de 2012. ¿Tiene algo que decir la defensa del acusado sobre las modificaciones de las conclusiones? Con la venia de su señoría, este nuevo escrito desborda groseramente el marco acusatorio de este juicio, puesto que coloca como argumento central el antecedente de las diligencias indeterminadas 70/98
que, como expliqué ayer, quedaron fuera del marco acusatorio por expresa indicación del instructor que la parte acusadora acató y a la cual se sometió. De manera que en su escrito, el escrito que ha servido de base para dictar el auto de apertura de juicio oral, ese episodio, ese antecedente, quedó deliberadamente fuera del objeto de este juicio. Por lo tanto, el escrito que ahora se nos presenta es un escrito que vulnera el principio acusatorio y que desborda el marco de este enjuiciamiento. De todas maneras, considero que esta protesta, que debe constar en acta, la resolverá el tribunal en sentencia y, por lo tanto, en mi informe me extenderé sobre este punto. Nada más. El Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal entiende que la cuestión planteada por la defensa ya fue una cuestión resuelta por la sala en el día de ayer. Se trataba de una prueba documental que fue leída y, por tanto, a juicio del Ministerio Fiscal, las modificaciones aportadas por la acusación popular en ninguna forma modifican por exceso el principio acusatorio ni sustancialmente el escrito de acusación que fue presentado en su momento. Nada más. Muy bien. El señor letrado de la defensa está en uso de la palabra para manifestar si eleva sus conclusiones a definitivas o la modifica. Las elevamos a definitivas, señoría. El Ministerio Fiscal. A definitiva, señoría. El señor letrado de la acusación popular está en uso de la palabra para informar sobre las pruebas practicadas y sobre sus conclusiones. Con la venia, excelentísimos señores, nos ratificamos íntegramente en nuestro escrito de conclusiones definitivas que hemos presentado en el día de hoy y solicitamos las penas y las peticiones en él formuladas. Somos conscientes, excelencias, de la dificilísima tarea que supone juzgar el asunto que hoy nos ocupa. Es difícil porque nos encontramos ante la valoración de la dignidad judicial. Dignidad judicial que nosotros en todo caso respetamos, no solamente respecto de la sala ante la que hoy nos presentamos, sino también de la que hasta hoy ocupa el magistrado acusado. Consideramos que el delito de prevaricación dolosa es un delito que atenta esencialmente contra los principios democráticos. Lo que se pretende es valorar si un juez que debemos considerar que ha aplicado correctamente la ley, que ha sido servidor de la misma, debe ser juzgado precisamente por haberse apartado de la norma. Nos encontramos ante un delito esencialmente técnico, cometido por precisamente un técnico en derecho. La dignidad del magistrado acusado nos lleva a considerar que es precisamente una persona muy técnica, muy conocedora del derecho, lo que hace que los argumentos que sostiene en sus distintas resoluciones, precisamente por lo grosero que resultan y por lo contrario al ordenamiento penal español, debemos considerar que reflejan claramente la comisión de una prevaricación. El bien jurídico protegido que defiende el delito de prevaricación, señorías, es la administración de justicia, entendida esta desde el propio respeto a la división de poderes. El poder judicial se ocupa principalmente de la aplicación de la ley. No puede transgredir la norma, no puede servirse ni utilizarse en la norma ni manipularse hasta el punto de crear norma o dejar de aplicarla cuando es de aplicación. Porque en esos casos el juez se está convirtiendo en legislador, ya sea por acción o por omisión. Y en tal caso debemos considerar que se quebrantan los principios elementales del Estado de Derecho. Así dice el artículo 1 de la Ley de Gobierno de los Jueces y Magistrados, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que los jueces están sujetos únicamente al imperio de la ley y a la Constitución. Por tanto, debemos considerar que la prevaricación se comete precisamente cuando el juez se aparta de la ley e incumple la ley, el único imperio al que está sujeto. La jurisprudencia, ya reiterada en distintas ocasiones por esta sala, viene a considerar que no basta un simple error. Debemos entender que la vulneración de las normas debe ser grave, manifiesta, incluso se dice grosera. Bien, la manifiesta infracción al derecho consideramos que tiene lugar no tanto porque la infracción sea medio para perseguir un fin que pueda ser loable o no,
sino tanto por la propia naturaleza de las normas, si estas son esenciales, si se incumplen las mismas de una manera grosera, será para el fin que sea cual sea el fin perseguido por el magistrado que las incumple. Las distintas resoluciones que consideramos prevaricadoras han sido descritas ya en nuestro escrito de acusación, primero en nuestro escrito de conclusiones definitivas después. Se centran principalmente en el auto que admite a trámite las denuncias presentadas por distintas asociaciones de la memoria histórica, posteriormente en distintas resoluciones que vienen a consolidar la admisión a trámite de dichas denuncias, dando lugar a la formulación de una causa general proscrita por el ordenamiento español. Y posteriormente por el auto, en virtud del cual el magistrado asume la competencia. Junto a ello también consideramos que son prevaricadores el auto de 17 de octubre, en virtud del cual se eludió la posibilidad de que el Ministerio Público pudiera formular en directa apelación respecto del auto de estimación de la competencia. Y por último, consideramos que igualmente es prevaricador por la justificación que hace a posteriori el auto en virtud del cual el propio magistrado se declara incompetente. Consideramos que debe establecerse antes de entrar en cada uno de los extremos que conforman los hechos. Es interesante hacer una visión temporal de los hechos. Una visión temporal que se inicia en 1998. Cuando, tras la presentación de una denuncia por familiares de víctimas de lo que se llamó el genocidio de Paracuellos del Jarama, el magistrado instructor tardó menos de 24 horas en archivar de plano dicha querella. Los argumentos que se dieron para archivar de plano dicha querella en el auto de 16 de diciembre de 1998 deja claro que no se puede abrir un procedimiento por hechos ocurridos durante la Guerra Civil. Lo deja claro porque considera que la prescripción de los delitos, la imposibilidad de aplicar retroactivamente las disposiciones sancionadoras y en concreto los delitos de genocidio y de lesa humanidad, son normas esenciales del ordenamiento español. Y además se advierte por el magistrado acusado que quien infringe estas normas está actuando de mala fe, está actuando en contra de la deontología profesional. Observarán sus excelencias que si el abogado que formula una querella en dichos términos, si el abogado está infringiendo su deontología profesional, el magistrado que identifica dicha falta de deontología y posteriormente se aparta de su propio criterio para sostener precisamente la validez de denuncias relacionadas con hechos de la misma época, está prevaricando. Está actuando en contra de sus propios actos. Está actuando en contra de los propios principios y normas esenciales del ordenamiento. Y el quebranto de las normas esenciales del ordenamiento se manifiesta grosero, se manifiesta palpable, manifiesto en los propios términos, en las propias palabras del magistrado acusado don Baltasar Garzón. La valoración de estas circunstancias, el hecho de que don Baltasar Garzón considerara que esta querella no era admisible ni en el tiempo, ni en la forma, ni en el fondo, ni en la forma, ni en el tiempo, ni en el espacio, no fue un error, no fue algo que pudiera decirse fruto de un calentón. Es algo que se repitió hasta la saciedad en las diligencias indeterminadas 70/1998 y se mantuvo en distintas resoluciones. Concretamente la del 24 de enero del año 2000 refleja claramente el íter de dicho procedimiento y cómo el magistrado insiste en la mala fe de la parte querellante, insiste en la falta de deontología profesional de los profesionales que presentan esa querella, insiste en la imposibilidad de aplicar retroactivamente las normas de genocidio y lesa humanidad, insiste en la prescripción de los delitos cuando hayan transcurrido más de 20 años desde la comisión de los hechos. En este interín merece la pena destacar igualmente que esa causa
si bien el magistrado instructor en aquellas épocas no se encontraba en el juzgado central de instrucción por haber pedido una excedencia, volvió a reabrirse en virtud de una denuncia sin poco mayor fundamento del señor Estilingo, que dio lugar nuevamente a una resolución por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5, en este caso bajo la titularidad de don Fernando Grande Marlasca, en el cual se hicieron suyos todos los argumentos que se habían dado por el Ministerio Fiscal de forma previa. En ese auto se incorporan, junto a la imposibilidad de aplicar retroactivamente las normas de genocidio y lesa humanidad, junto a la prescripción de los delitos, se incorporan en el auto la imposibilidad de proceder por estos delitos por tratarse de delitos que infringían las leyes de amnistía. Leyes y decretos leyes de amnistía, excelencias. Este argumento podrá sostener la defensa que no fue sostenido en ningún momento, que no fue dicho en ningún momento por el magistrado que acusado. Pero no solamente fue dictado por su propio juzgado, es que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por unanimidad, sostuvo los tres mismos impedimentos. Sostuvo los tres mismos impedimentos el 24 de julio del 2006, dictando un auto que fue notificado al día siguiente al Juzgado Central de Instrucción número 5, donde ya había regresado don Baltasar Garzón hacía tiempo, y en el que se pone de manifiesto claramente esos tres principios, esas tres imposibilidades, esos tres escollos. Se pone de manifiesto que no se puede vulnerar la ley de amnistía porque es de aplicación a hechos cometidos durante la guerra civil, que no se puede perseguir delitos prescritos y que no se puede aplicar el derecho internacional y las normas sobre genocidio y lesa humanidad de forma retroactiva. Pese a ello, pese a haberse notificado esta resolución el 25 de julio del 2006, poco tiempo después, el 19 de diciembre de 2006, es decir, apenas unos meses, el magistrado acusado decide, en contra de sus propios actos, en contra de la unanimidad de la Sala, abrir una causa, en este caso, contra los crímenes ocurridos en épocas semejantes desde el otro bando. Se sostendrá por la defensa que no se acogieron criterios ideológicos, pero evidentemente no se ve otra finalidad, no se ve otro motivo, otra fundamentación, cuando antes se dijo con rotundidad que había unas normas esenciales del ordenamiento que no se podían infringir. En este caso, sin embargo, el magistrado dicta un auto asumiendo la competencia, no asumiendo la competencia, admitiendo a trámite las denuncias y abriendo un tiempo de aproximadamente 2 años para meditar y tomar una decisión sobre su competencia. Esta es la diferencia. En 24 horas, archivo de plano. Incluso se llegó a decir en el auto de 16 de diciembre de 1998 sin posibilidad de recurso. Archivo de plano, en 24 horas. En el año 2006 se abre un procedimiento en el que para decidir sobre la competencia el magistrado deja transcurrir aproximadamente 2 años. Bien, en el año 2008, cuando el magistrado decide asumir su competencia a través del auto de 16 de octubre del 2008, el magistrado llega a considerar que los hechos que fueron denunciados en 1998 en realidad fueron rechazados por un motivo, que se trataba de hechos ya juzgados. En principio, non bis in idem, excelencias. Les sugiero que revisen, porque yo lo he hecho una y otra vez, el auto de 16 de diciembre de 1998 para encontrar ese fundamento. No lo verán, excelencias, no lo verán. Es un argumento nuevo, ex novo, que incorpora en el auto de 19 de diciembre de 2006 precisamente para justificar la contradicción de su criterio. Quizá nos quiera hacer creer el acusado que en 24 horas pudo analizar toda la causa general y en 24 horas pudo conocer la identidad de todas las personas enterradas en fosas comunes en Paracuellos y llegar a la conclusión de que todos los delitos habían sido juzgados y todos los delincuentes habían sido juzgados por todos y cada uno de los delitos.
No se sostiene. No se sostiene. Y además el argumento atenta contra la seguridad jurídica, porque es un argumento que no se contempla en las resoluciones de 1998 y 2000. No se contempla. Luego, por tanto, se contradice en el año 2008 y está poniendo de manifiesto que no hay argumento factible, no hay argumento posible para sostener la apertura del procedimiento y más aún para sostener su propia competencia. Pero es que en la declaración que ha prestado el magistrado ante esta sala ha llegado a sostener que lo que hizo en el año 1998 fue considerar que no era competente para conocer aquellos hechos. Ruego a sus excelencias que vuelvan otra vez a ese auto de 16 de diciembre de 1998, que revisen si en algún momento el magistrado se refirió a su competencia. Lo que hizo fue archivar de plano, y en base a unas normas, al quebranto de unas normas esenciales del ordenamiento, absolutamente vigentes a día de hoy, absolutamente vigentes en el año 2006 y en el año 2008. Como vemos, la actuación del magistrado, sus propios actos, sus idas y venidas, lo que hacen es demostrar que está infringiendo la ley a sabiendas, que está cometiendo una prevaricación que realiza de manera continuada desde el momento en que admite a trámite las denuncias hasta que finalmente se declara incompetente. Y hay que recordarlo, excelencias. El magistrado acabó considerándose no competente para conocer de las denuncias presentadas en el año 2006. Esto quizá debería recordarse, porque parece que su línea de defensa hoy es el hecho de que posiblemente exista una posibilidad de que aún hoy sea competente, lo cual iría precisamente en contra de sus propios actos cuando se consideró no competente en el año 2008. Frente a estos hechos, nuestra posición siempre ha sido la misma. Consideramos que se detectaba una prevaricación continuada. La expresamos en nuestra querella, la mantuvimos en cada uno de los escritos de la apertura de este procedimiento de causa especial. Lo hemos sostenido en nuestro escrito inicial de acusación, en posterior escrito de acusación, en las conclusiones definitivas. Ahora, no hemos variado de criterio. La Fiscalía tampoco varió de criterio en 1998, ni en el año 2006, ni en el año 2008. No varió de criterio. Insistió una y otra vez en que se estaban quebrantando normas esenciales del ordenamiento. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, la prescripción de los delitos, la imposibilidad de ir en contra de las leyes de amnistía. E incluso en el año 2008, en su informe de 1 de febrero del 2008, el quebranto de las normas de competencia. Estas normas esenciales del ordenamiento se quebrantaron, según el Ministerio Fiscal, en las distintas resoluciones del magistrado instructor ahora acusado. Y ha sido sostenida esta línea, este reconocimiento de la ilegalidad en todo momento, salvo en el procedimiento que hoy nos ocupa. Y debería quizá expresar la Fiscalía que su criterio, por un principio de unidad de actuación, por un principio de coherencia, es el de que las normas esenciales del ordenamiento fueron quebrantadas por el magistrado don Baltasar Garzón. Sería necesario que, al menos por un principio de coherencia, dicho quebranto quedara de manifiesto, independientemente de que luego quiera hacer una valoración distinta en cuanto a la naturaleza o la gravedad de esa infracción. Pero que dicha infracción se produjo, lo dijo una y otra vez la Fiscalía. Sostuvo la vigencia de la ley de amnistía en 1998, 2000 y 2008. Sostuvo el quebranto de las normas esenciales del ordenamiento de irretroactividad de disposiciones sancionadoras y prescripción de los delitos en 1998 y en el año 2008. Debería decirse, excelencias, debería sostenerse. Queremos, en todo caso, centrarnos en lo que son los hechos, que dividiremos para no ser reiterativos ni extendernos en demasía, por cuanto que ya han quedado definidos en nuestro escrito de conclusiones definitivas. Nos centraremos en las resoluciones más esenciales del ordenamiento, aquellas que quebrantan de una manera más clara
y más manifiesta y grosera el ordenamiento español. El primer punto, desde luego, lo encontramos en el auto de 19 de diciembre del año 2006. En dicho auto, como decimos y hemos dicho, el magistrado instructor admitió a trámite denuncias sobre hechos que fueron considerados desapariciones forzadas. Las denuncias relacionan claramente la muerte de personas bajo el designio del llamado bando nacional. Es lo que describen, se describen en todas ellas. Y posteriormente, según va avanzando la instrucción que abre el magistrado don Baltasar Garzón, veremos que se aportan una y otra vez listados de fallecidos. Listados abrumadores, hay que decirlo, pero al fin y al cabo listados de personas fallecidas. Ninguno de los denunciantes asume la posibilidad de que alguna de dichas personas aún se encuentre privada de libertad. Todos ellos asumen el fallecimiento. Y es más, las propias declaraciones testificales traídas por la defensa no han hecho sino acreditar que los testimonios revelan que incluso se conoce la fecha exacta de fallecimiento e incluso en la mayoría de los casos el lugar aproximado del enterramiento. Luego, consideremos desapariciones forzadas o no estos hechos. Lo cierto es que nos encontramos ante un hecho que tiene su punto final, la consumación en el atentado, en el fallecimiento, en la ejecución. Ese es el punto a partir del cual se inicia cualquier momento de prescripción, de retroactividad, de lo que quieran, excelencias. Lo que veremos posteriormente en el auto de asunción de competencia es una explicación, precisamente en base a la definición del delito de detención ilegal, que es absolutamente incoherente con el propio contenido de las denuncias que se presentaron. Volvemos a insistir, estamos hablando de personas fallecidas. La gran mayoría en 1936. Muchos de ellos en el plazo que duró y que tuvo lugar durante la Guerra Civil. Algunos, cierto, años posteriores y como consecuencia de determinadas represalias. Pero en todo caso, no queda tampoco duda de que las distintas denuncias que se presentan ponen de manifiesto que las desapariciones correspondieron a designios políticos del bando nacional. Designios políticos. Quiero que esto quede muy claro, porque esto fue recogido por el auto de don Baltasar Garzón, y en los distintos autos se reconoce así, designios políticos. Y como veremos, la ley de amnistía precisamente lo que hace es amnistiar delitos que se hayan cometido por una motivación política. No delitos políticos, delitos cometidos por una motivación política. Eso es lo que dice la ley de amnistía. Veremos y analizaremos en profundidad dicha ley de amnistía, cómo fue aprobada, qué sostuvieron los parlamentarios en aquel momento y cómo se refirieron claramente a lo que estaban amnistiando. Bien, el auto, como decimos, está quebrantando normas esenciales del ordenamiento y se están quebrantando por las propias manifestaciones de don Baltasar Garzón. Lo que dijo en 1998 y en el año 2000 está revelando que está actuando en contra de su propio criterio. No nos hace falta acudir al derecho internacional, no nos hace falta acudir a doctrina que pueda rescatarse de distintos países. Acudamos a la doctrina nacional, acudamos a las propias manifestaciones y consideraciones del magistrado que hoy se sienta en el banquillo de los acusados. Nos encontramos ante una flagrante infracción del ordenamiento, de la prescripción de los delitos que se reconocen prescritos por un plazo de 20 años y la retroactividad de las normas sancionadoras, teniendo en cuenta que el criterio que sostuvo el magistrado fue el mismo que la Fiscalía en 1998 y 2000. En el auto de 24 de enero de 2000, concretamente, el magistrado se adhirió a los argumentos del Ministerio Fiscal con relación a la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras. ¿Y qué decía el Ministerio Fiscal? Pues el Ministerio Fiscal dejaba claro que el delito de genocidio se había incorporado en el ordenamiento español en 1971, cuando se había asumido la adhesión de España al delito contra la represión y la prevención del genocidio, al que se había adherido, como decimos, en 1969. Luego, a través de los tipos incorporados en el Código Penal de 1973, es cuando figuran por primera vez
en nuestro ordenamiento los delitos de genocidio. No lo decimos nosotros, lo dice el señor Garzón. Y teniendo en cuenta que esa es la fecha, y teniendo en cuenta que las denuncias relacionan hechos muy anteriores, no se puede aplicar retroactivamente el derecho sancionador. No se puede aplicar. La importancia de las leyes infringidas ya lo hemos dicho. Son normas esenciales. Se contemplan en los artículos básicos a través de los cuales se desarrolla el resto del ordenamiento. Y tengan en cuenta que no son argumentos baladís. La prescripción del delito tiene una esencia clara. Cuanto más transcurre el tiempo, más difícil es comprender y poder enjuiciar los hechos, poder valorarlos, poder practicar prueba fidedigna respecto de lo ocurrido. El tiempo también hace difícil o imposible perseguir a las personas que cometieron los crímenes. Esa es la finalidad de la prescripción. Esa es la finalidad que tiene esta institución que se reconoce en el ordenamiento español. Incluso las normas internacionales, en algún momento, y a ello seguramente hará referencia la defensa, ha llegado a sostener que con respecto a los delitos de genocidio se debería modificar las leyes españolas para apreciar la imprescriptibilidad de tales delitos. Pero como veremos, estos son simples recomendaciones de las Naciones Unidas, no son imposiciones. Y que yo sepa, a día de hoy, el Estado español no ha sido sancionado ni una sola vez por las Naciones Unidas por el quebranto de dicha imprescriptibilidad. En cuanto a la prescripción de los delitos, señorías, ya ha quedado de manifiesto. Los delitos ocurridos se sujetan a un plazo de prescripción de 20 años. Volvemos a insistir. Este es el criterio que manifestó el Ministerio Fiscal en sus informes, en las diligencias indeterminadas 70/1998. Y fueron asumidos íntegramente, textualmente se dice por el magistrado instructor, en el auto de 24 de enero del año 2000. Luego, ¿de qué estamos hablando? ¿Se infringe o no se infringe la prescripción? ¿Estamos hablando de delitos prescritos o no? ¿Se quiere sostener que los hechos que se produjeron en Paracuellos del Jarama no son desapariciones y lo que se produjo por el bando contrario sí fueron desapariciones? ¿Se quiere decir que los que están enterrados en una fosa común se sujetan o se acogen a un derecho internacional y los que están enterrados en otra fosa común se sujetan a un derecho nacional? Sostener un criterio así, señorías, no se sostiene, no es factible, no es asumible. Y quien trate de sostener ese argumento, desde luego está atentando contra los principios de equidad y de igualdad. El delito de desaparición forzada, excelencias, además, el delito en realidad de la detención ilegal, que es aquello con lo que viene a confundir y relacionar la defensa en los delitos de desaparición forzada, lo que pretenden es proteger un bien jurídico concreto, la integridad de la persona mientras se encuentra privada de libertad. Esta integridad depende lógicamente de la libertad y mientras la persona se encuentra privada de libertad, obviamente el delito es un delito permanente y permanece hasta el momento de su liberación, hasta el momento en el que se pone fin a la libertad, a la privación de libertad. Y dicha privación de libertad puede concluirse de dos maneras, o bien con la puesta en libertad, o bien con el fallecimiento de la persona que está privada de libertad. Porque la vida, cuando se extingue el resto de bienes jurídicos protegibles de la persona. Y el tipo perseguible deja de ser la detención ilegal para transformarse en el asesinato. Consideremos, si quieren excelencias, consideremos que estamos hablando de un concurso de delitos, que hubo primero una detención ilegal y posteriormente un asesinato. En ambos casos tenemos un plazo, una fecha de fin de tales delitos, de consumación de tales delitos y agotamiento de los mismos, que tiene lugar con el fallecimiento de las personas. El argumento que pretende sostener la defensa, que pretende sostener el acusado, es irracional. Es irracional hasta el punto que, según ese criterio, hoy podríamos abrir un procedimiento contra los fusilamientos del 2 de mayo.
porque habremos de llegar a la conclusión de que las personas desaparecidas, en tanto no aparezcan o no sean identificados todos y cada uno de sus cadáveres y sean exhumados, tales personas continúan privadas de libertad. No tiene sentido. Podríamos retrotraernos en el tiempo a todos y cada uno de los desmanes ocurridos en España históricamente. No es sostenible un argumento parecido. Atenta seriamente contra los principios de seguridad jurídica. Más allá de ello, el auto del 19 de diciembre del año 2006 infringió la ley de amnistía. Ley de amnistía que era aplicable expresamente a los delitos que se estaban denunciando por las asociaciones de memoria histórica. Así lo había dicho la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por unanimidad del 24 de julio. Así se había hecho saber al magistrado e instructor titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, don Baltasar Garzón, al día siguiente, el 25 de julio del año 2006. Esta resolución estaba fresca en la memoria de don Baltasar Garzón. Podría, señoría, haber omitido cualquier relación a las diligencias indeterminadas 70/1998 en sus distintas resoluciones. Podría haberse amparado en un olvido, en un error, en un desconocimiento. Pero cuando en sus resoluciones se dirige expresamente a ellas, está poniendo de manifiesto que conoce el contenido, que ha revisado lo que dijo y lo que hizo, y que por tanto, no lo desconoce. Está actuando conciencia, está actuando conscientemente de que está quebrantando la legalidad a través de sus propios actos. Y por tanto está prevaricando. Los hechos que consideramos a continuación prevaricadores son las que se vienen a conformar con las distintas providencias y autos, providencias del 22 de enero de 2007, 22 de febrero de 2007, 9 de marzo de 2007, 3 de mayo de 2007. Las distintas providencias y autos citados ya en nuestro escrito de calificación definitivo y nuestro escrito de acusación, que lo que hacen es abrir el marco de investigación. A partir de las denuncias presentadas por las asociaciones de memoria histórica, que no olvidemos, no están identificando a ningún posible responsable y cuando lo hacen se están refiriendo expresamente a personas fallecidas, está abriendo el arco, está permitiendo que cualquier asociación, cualquier persona pueda denunciar desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. Al abrir ese marco de actuación de una manera tan amplia, lo que está haciendo, excelencias, es abrir una causa general. Y por más que él diga que no está abriendo una causa general, sus hechos le están contradiciendo. Está abriendo una causa general. No está investigando hechos ni actos concretos. Está enjuiciando un movimiento. Está enjuiciando una época. Consideramos que asimismo las distintas providencias y autos que se van dictando en esta fase del procedimiento de instrucción de las diligencias previas 399/2006, lo que hacen al mismo tiempo es dilatar la comunicación del procedimiento al Ministerio Fiscal. No contestó el acusado a las preguntas de esta acusación. Pero no hace falta que no conteste. Se representó. Obviamente se representó que la posición del Ministerio Fiscal, en cuanto comunicara la existencia de la causa y le pidiera informe sobre la competencia y la posibilidad de mantener un procedimiento semejante, iba a ser exactamente la misma que la que hizo en el año 1998 y la que hizo en el año 2000. Es decir, interesar el archivo inmediato de la causa por considerar que se estaban quebrantando normas esenciales del ordenamiento. Insistir que había una ley de amnistía que no se podía vulnerar ni quebrantar. Esto se representó en la mente del acusado necesariamente. Y el hecho de que se dilatara tantísimo tiempo la decisión no se justifica por el mantenimiento y la pretensión de abrir una causa general. Se justifica precisamente porque quiere hacerlo sin tener ningún obstáculo para hacerlo. Por tanto, las distintas resoluciones que va tomando y el retraso consciente, la omisión de la comunicación de la causa al Ministerio Fiscal, pone de manifiesto que
magistrado instructor don Baltasar Garzón está dictando resoluciones y está omitiendo resoluciones injustas a sabiendas de que los está prevaricando. Finalmente, el Ministerio Fiscal informó el 1 de febrero del año 2008. Se manifestó, como no podía ser de otra manera, poniendo claramente e informando claramente de la infracción de las normas esenciales del ordenamiento que ya había puesto de manifiesto en 1998, en el año 2000. Pese a ello, el magistrado instructor aún retrasó la decisión sobre su competencia un número muy elevado de meses, es decir, hasta el mes de octubre, febrero informe fiscal, octubre resolución de don Baltasar Garzón, no decide atribuirse la competencia. Y tengan en cuenta que estamos hablando de que se incoaron las diligencias el 19 de diciembre de 2006, es decir, están transcurriendo unos plazos excesivamente prolongados para que don Baltasar Garzón ya haya adoptado las diligencias necesarias para determinar su competencia. En tercer lugar, consideramos que la actuación de don Baltasar Garzón, a través del auto de 16 de octubre del año 2008, en virtud del cual asume la competencia, constituyen el punto culminante de la prevaricación. Es decir, en esas resoluciones injustas dictadas a sabiendas de la injusticia, en ese plan preconcebido, en esa idéntica ocasión, a partir de las denuncias presentadas por las asociaciones de memoria histórica, llega a sostener a través del auto 16 de octubre su competencia. Lo que hace, Excelencias, es construir un castillo de naipes, un castillo de naipes que no se sostiene. No se sostiene porque carece de cimientos sólidos, carece de cimientos. Está amparado en la infracción de normas esenciales del ordenamiento y, por tanto, no se sostendrá. No va a poder mantener ni siquiera su competencia mucho tiempo. La forma en la que se elabora el auto es claramente revelador. El magistrado configura los hechos en base a una bibliografía literaria. Tengan en cuenta, Excelencias, que esta ciertamente es una forma extraordinaria de configurar una instrucción. La instrucción debe consolidarse a través de testimonios directos, si me apuran de algún testimonio indirecto, pero conformar unos hechos en base a literatura, en base a libros, bibliografía, en la que se incorporan incluso libros elaborados por el propio magistrado instructor, están reflejando que obviamente aquí hay un problema serio, y es que ha transcurrido demasiado tiempo desde que se produjeron los hechos. La prescripción tendría que haberse operado, tendría que haber sido de aplicación, precisamente, para evitar que estemos valorando hechos conforme a criterios poco científicos. Y que quede claro, Excelencias, que no estamos negando los hechos, que estamos respetando en todo momento la legitimidad de las asociaciones para perseguir la identificación de sus familiares queridos y allegados y de procurar la exhumación a través de la fórmula que quisieran. Eso no se discute, Excelencias. Nunca se ha discutido. Hemos manifestado nuestro respeto absoluto desde el primer escrito hasta la última de nuestras actuaciones. Y debe quedar claro, esto no es el objeto del debate que hoy nos ocupa. Teniendo en cuenta esta situación excepcional y en la elaboración de tales hechos en los que obviamente no puede disfrazar que nos encontramos ante hechos que en realidad constituyeron ejecuciones cometidas durante la guerra civil y también en los años posteriores y primeros años del franquismo, no puede disfrazar, como decimos, que se trata de asesinatos. Pero el auto de 16 de octubre va más allá porque trata de justificar lo injustificable, trata de sostener lo que él denomina un salvamento de los escollos. En su declaración ante esta excelentísima sala, el magistrado acusado vino a sostener que el término escollo, conforme a la definición estricta
la Real Academia se relaciona con dificultades. Pero, Excelencias, lo que es ilustrativo es que dificultades o escollos, don Baltasar Garzón elaboró una justificación contradiciéndose a sí mismo y contraviniendo normas esenciales del ordenamiento. Una norma esencial del ordenamiento no es un escollo, es una dificultad insalvable, es un límite y un freno a la actuación del magistrado, a la limitación del ius puniendi del Estado. Los llame como los llame, justificó, apreciando la norma que estaba infringiendo en cada uno de los distintos escollos que enumera. Por lo tanto, ni siquiera podemos considerar que la actuación del magistrado instructor haya constituido una prevaricación imprudente. No, lo hace conscientemente. Y la justificación que ofrece en cada uno de dichos escollos, en cada una de dichas infracciones a la legalidad, pone de manifiesto que conoce claramente lo que está haciendo, que está infringiendo la ley. Y trata de ocultarla en base de unas argumentaciones que no son válidas conforme al ordenamiento jurídico español. Se refiere, en primer lugar, a la irretroactividad. Modifica, como decimos, su criterio inicial, su criterio de 1998 y del año 2000. Olvida que se incorporó dicha figura en el ordenamiento español en 1971. Ofrece una interpretación distinta a la que manifestó esta sala en la denominada sentencia del caso Estilingo. Olvida que la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras forman parte también del ordenamiento del derecho internacional, que el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce expresamente este derecho como un derecho esencial. Luego, si quiere acudir a normas internacionales, que se tengan en cuenta todas las normas internacionales, que se tengan en cuenta claramente cuáles son los límites del derecho internacional, pero sobre todo, cuáles son los límites del derecho nacional, del derecho de la ley española a la que debe sometimiento. El argumento que pretende ofrecer para tratar de salvar la irretroactividad de la ley no es otro que el tipificar, el cualificar los hechos como una detención ilegal, como una desaparición forzosa. Pero ya hemos dicho que es absolutamente irracional este criterio, sostener que las personas siguen vivas por no haberse encontrado los cadáveres, cuando se sabe la fecha de fallecimiento, cuando se sabe el lugar de enterramiento en la mayoría de los casos, cuando se están aportando listados de fallecidos. Evidentemente es faltar a la verdad. Y es hacerlo para tratar de justificar algo que no es justificable, para tratar de justificar la infracción de una norma esencial del ordenamiento. Si acudimos a los hechos, nos encontramos con que las denuncias reflejan claramente que nos encontramos ante hechos cometidos y consumados entre los años 1936 y 1944. Si nos vamos al derecho, nos encontramos obviamente con que no se puede sostener la irretroactividad de la ley, precisamente en atención a la propia Constitución española, que en el artículo 9.3 describe con claridad que es una norma esencial del ordenamiento, un principio fundamental del ordenamiento español, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales. Y recordamos el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sujeta al juez únicamente al imperio de la ley y de la Constitución. De la Constitución, Excelencias. El acatamiento del artículo 9.3 de la Constitución, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras. Se ha venido sosteniendo por la defensa la aplicabilidad del convenio para la represión y persecución de los delitos de desaparición forzada. Un convenio que fue elaborado al amparo de las Naciones Unidas en el año 2006, precisamente el año en virtud del cual el magistrado decide admitir a trámite las denuncias.
Bien, Excelencias, yo quiero recordar que dicha convención establece en su artículo 39.1 el momento a partir del cual dicha convención entrará en vigor. Se sujeta a la aprobación de dicha convención por un número determinado de países. Y el artículo 96 de la Constitución española establece que efectivamente los tratados internacionales suscritos por España forman parte del ordenamiento español, pero una vez hayan sido publicados en el boletín oficial. Y señoría, Excelencias, hasta febrero del 2011 no se publicó en el boletín oficial del Estado la aprobación de dicho convenio, dejándose claro en la publicación del boletín oficial que la convención había entrado de aplicación por primera vez y de forma general en diciembre del año 2009. Es decir, cualquier alusión al convenio internacional de desapariciones forzadas exige que tengamos en cuenta que no se puede aplicar de forma retroactiva y exige una visión clara. Si lo que se pretende es considerar que el magistrado don Baltasar Garzón se adhirió a dicho convenio y se amparó en dicho convenio para perseguir los delitos denunciados en el año 2006, debe quedar claro que dicha norma no estaba en vigor, no lo estaba. Luego a sus excelencias que tengan en cuenta el punto en concreto que es el boletín oficial del Estado de 18 de febrero del 2011 en el cual expresamente se recoge la publicación del referido convenio. Se refirió, como hemos dicho, en el auto de 16 de octubre de 2008 el magistrado a la doctrina del caso Estilingo. Bien. Me abruma, Excelencias, referirme a doctrina de esta sala, cuando ustedes, Excelencias, son los mejores conocedores del derecho. Pero, corríjanme si me equivoco, dicha resolución lo que vino a decir es que no se podía aplicar retroactivamente el delito de genocidio de lesa humanidad. Y lo que vino a considerar es que, no obstante, se podía sancionar a el señor Estilingo en base a que los delitos comunes cometidos no habían prescrito. Esta es la diferencia, esta es la clara distinción entre el caso que nos ocupa y el de ahora. Y tratar de ampararse en aquella resolución para tratar de justificar que se puede aplicar retroactivamente el derecho internacional carece de toda lógica. Se sostiene también por el magistrado la prescripción de los delitos. Nos remitimos nuevamente, otra vez, no queremos insistir, no queremos ser reiterativos, a las diligencias indeterminadas 70/1998 y a las propias manifestaciones del instructor. Y volvemos a repetir que no se puede hacer una distinción por ideologías, ni se puede distinguir los hechos para considerar que unos han podido prescribir y otros no, cuando estamos hablando de lo mismo, de personas que desaparecieron forzadamente y fueron ejecutadas en las mismas fechas, sean por un bando, sean por el otro. Nosotros no hacemos distinción en cuanto a las víctimas, no hacemos distinción ninguna, Excelencias. No somos nosotros los que establecemos distinción. Sostiene también el auto, Excelencias, como uno de los escollos la existencia de la ley de amnistía. Quiero que tengan en cuenta, Excelencias, que la sala se ha manifestado en su declaración por el magistrado acusado que él no quebrantó la ley de amnistía, porque la ley de amnistía vino a considerar no era de aplicación al caso concreto, por cuanto que no se trataba de delitos políticos. Esta argumentación también la vino a sostener de una u otra forma en el auto de 16 de octubre de 2008. Pero quiero que tengan en cuenta, Excelencias, quiero que tengan en cuenta toda la argumentación que se sostuvo en el auto. Que tengan en cuenta cómo se identifica claramente, sin duda, la ley de amnistía del año 1977 con las llamadas leyes de punto final.
No tiene nada que ver una cosa con lo otro. Que no se confunda la velocidad con el tocino, excelencias. No estamos hablando de una norma dictada bajo el régimen anterior. Estamos hablando de una norma que fue dictada por el órgano legislativo, el órgano constituyente que aprobó la Constitución española, con plena legitimidad, que fue aprobada por un Congreso formado bajo el escrutinio, uno de los mayores escrutinios que ha tenido la sociedad española, que fue aprobado en términos de libertad, y en el cual se puso de manifiesto que lo que se estaba haciendo era un auténtico sacrificio. Y fue una lección de democracia, el sostener y tratar de defender la democracia a pesar de los pesares, y teniendo en cuenta que podía haber muchas personas que podían considerar injusta dicha resolución, dicha ley. Pese a ello, la práctica totalidad de los partidos políticos elegidos por el pueblo, a excepción de Alianza Popular, aprobaron esa ley. Y si nos fijamos en las manifestaciones que sostuvieron cada uno de los participantes en aquella ley de amnistía, podemos centrarnos, si quieren ustedes, en las palabras que pronunció don Marcelino Camacho. En ellas hablaba don Marcelino Camacho de la necesidad de evitar volver sobre el pasado, de aquel tiempo en el cual, decía él, nos matábamos los unos a los otros. La necesidad de justificar y de sostener la democracia en base a este sacrificio. Un sacrificio reconocido por todos. No se pone en duda que las víctimas de cualquier bando sufrieron un agravio a raíz de dicha ley. Pero fue un agravio consentido por el Poder Legislativo libremente elegido por el pueblo. Fue aprobado por el órgano constituyente y es una norma perfectamente en vigor. Y la vigencia de dicha ley la encontramos en las propias diligencias indeterminadas 70/1998 y, como decimos, fue asumida por unanimidad, volvemos a repetirlo, por unanimidad, por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en dichas diligencias, y fue notificada dicha unanimidad el 25 de julio del año 2006 a don Baltasar Garzón de Real. Sostendrá la defensa que no se trataban de delitos políticos. Bien, si tenemos en cuenta las propias palabras de don Marcelino Camacho pronunciadas en octubre del año 1977, nos encontraremos con una realidad clara, manifiesta. Lo que estaban debatiendo los parlamentarios, más allá también de la amnistía de otros delitos comunes, era esencialmente el pasar página respecto de los hechos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, y que se constituyeron esencialmente en desapariciones forzadas, en asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Este fue el paso que se dio por el Poder Legislativo. Y así se hizo constar en la ley. Y se dijo y se habló de delitos cometidos por motivación política. Y los propios autos de don Baltasar Garzón están reconociendo que los actos que se atribuyen al bando franquista fueron cometidos al amparo de la persecución del enemigo político. Luego es evidente que había una finalidad política. Es la finalidad política a la que se refiere la ley. Es la finalidad política que tuvieron en cuenta los parlamentarios constituyentes para referirse expresamente a todo aquello que estaban amnistiando. Luego debemos considerar, excelencias, que efectivamente se trata de una norma plenamente en vigor. Y la vigencia la encontramos en la pluralidad de resoluciones dictadas por los distintos juzgados de instrucción que han venido a archivar una y otra vez estos procedimientos. Y queremos recordar una y otra vez que las denuncias sostuvieron y reconocieron que los hechos ya habían sido denunciados con anterioridad, habiendo obtenido la misma respuesta, el archivo de la causa, como no podía ser de otra manera porque había una ley que impedía, bueno, una ley no, había distintas normas esenciales del ordenamiento que impedían que se pudiera juzgar dichos hechos. Y pese a todo el intento perseguido por don Baltasar Garzón, como veremos, la práctica totalidad de los juzgados a posteriori han venido a archivar nuevamente la causa. Solamente 2 juzgados han
caído en la trampa de don Baltasar Garzón, sobre la argumentación ofrecida en sus distintos autos, han creído ver que era sostenible la acusación sostenida, la causa abierta por don Baltasar Garzón. El alcance de la ley de amnistía, el alcance internacional que tuvo, el reconocimiento internacional del paso importante y democrático, ha tenido repercusiones en el propio avance de la democracia española. Estoy convencido, Excelencias, que el golpe de Estado del 23 de febrero posiblemente hubiese tenido otro resultado si la sociedad española no hubiese asumido la necesidad de dar un paso adelante, de pasar página y de conseguir una unificación entre todos. Precisamente fue esa unidad, esa reconciliación, la que permitió, Excelencias, que la democracia española se consolidara. Y ha sido reconocido internacionalmente hasta que don Baltasar Garzón, poniendo el acento en la ley de amnistía y considerándola una ley de punto final, consiguió que los ojos internacionales que anteriormente veían a España como un ejemplo de democracia vengan a considerar que efectivamente ahora España está yendo en contra de los derechos fundamentales. Se ha hablado por la defensa, se ha aportado documentación, se hablará en la defensa de los informes elaborados por las Naciones Unidas, por el Consejo de las Naciones Unidas, concretamente el informe emitido en el año 2009 con relación al 64 periodo de sesiones. Efectivamente, en dicho informe se hace referencia expresa a la causa abierta por don Baltasar Garzón. Se hace referencia expresa a distintas recomendaciones que se tienen en cuenta por las Naciones Unidas y que se dirigen al gobierno español. Entre dichas cuestiones se considera que sería conveniente la derogación de la ley de amnistía. Es decir, las Naciones Unidas son conscientes de que la ley de amnistía a día de hoy está en vigor y afecta a hechos de semejante naturaleza. También aconseja al Estado español que aplique de manera retroactiva las normas relacionadas con desapariciones forzosas y delitos de genocidio. Esa recomendación, Excelencias, es una recomendación que se efectúa y en la cual se hace expresamente referencia a que se adopten las leyes necesarias para ello. Lo que no puede hacer un juez es tomar en cuenta una recomendación que carece absolutamente de rango normativo para decir, ahora lo aplico. Ahora soy yo el que voy a actuar como el poder legislativo y voy a decidir qué es lo que se aplica y qué es lo que no. Bien, Excelencias. Quiero y me permitirán, no quiero extenderme demasiado, pero me permitirán, sus Excelencias, que me refiera precisamente a las recomendaciones de las Naciones Unidas en dicho informe. Porque en dicho informe también recomienda las Naciones Unidas que se corrijan los criterios españoles en cuanto a la duración de la prisión provisional, que no puede sujetarse de ninguna de las maneras a la duración de la posible pena y que en ningún caso puede durar más de 4 años. Evidentemente el señor Garzón estará de acuerdo con nosotros en que dichas recomendaciones son solo eso, recomendaciones. Porque entre los casos más evidentes quizás nos encontremos ante la situación de don Francisco Correa, que va camino del 3er año y para el 4º de prisión provisional, precisamente con los criterios que las Naciones Unidas consideran que son contrarios a los derechos fundamentales. Pero es que también el mismo informe de las Naciones Unidas recomienda al Estado español que suprima la regla que permite al magistrado instructor establecer secretos de sumario, porque considera que dichos criterios vulneran los derechos de defensa. Y estoy convencido que
Baltasar Garzón estará de acuerdo conmigo en que la norma del secreto de sumario es fundamental en el ordenamiento español y que no se va a derogar por muchas recomendaciones que efectúe en las Naciones Unidas, porque la gran totalidad de los delitos perseguidos por el señor Garzón en materia de terrorismo, de narcotráfico, porque mucho ha hecho el señor Garzón, hay que reconocerlo, en dichas materias. No lo vamos a obviar, hablaremos de ello en cuanto a la identificación y la individualización de la pena. No vamos a negar que ha sido un gran juez con grandes avances en determinados puntos. No lo vamos a negar. Pero es evidente que lo que está diciendo las Naciones Unidas son meras recomendaciones. Junto a lo anteriormente manifestado, debemos entender que el auto de 16 de octubre de 2008 también está contraviniendo las normas de competencia. Las normas de competencia que se vinculan por el magistrado instructor a un solo punto de conexión, a la existencia de delitos contra las formas de gobierno. Delitos contra las formas de gobierno que identifica conforme al Código Penal vigente en 1932. Delitos contra la forma de gobierno que identifica y atribuye a los miembros de las juntas militares de 1936. Miembros de juntas militares que en todo caso deberían estar sujetos a la jurisdicción militar. Pero en todo caso se está identificando ese delito, asimismo, respecto de personas que claramente tendrían una consideración aforada, con lo cual, incluso desde el punto de vista del aforamiento, eso ya lo dijo el Ministerio Fiscal en su informe de 1 de febrero del 2008, tampoco sería competente para conocer. Luego se están infringiendo las normas esenciales de la competencia del artículo 65. Se pone de manifiesto por el magistrado instructor que lo que se está haciendo es actuar como se ha actuado contra otros tantos delitos de genocidio cometidos en el extranjero. Pero evidentemente ese argumento puede ser válido de cara a la galería, pero no desde un punto de vista normativo. Porque es claro que de los delitos cometidos en el extranjero, la Audiencia Nacional será competente, pero de los delitos cometidos en España solo es competente el órgano territorial, conforme a normas de competencia territorial y no de excepcionalidad. Y debemos tener en cuenta que ha sido consolidada una jurisprudencia que viene a sostener que los criterios de competencia de la Audiencia Nacional deben ser interpretados desde un punto de vista restrictivo y no extensivo, por cuanto que es un órgano especial que conoce de delitos concretos. Luego se estaba excediendo, el magistrado, se estaba excediendo en sus normas de competencia y lo estaba haciendo respecto de un delito que es un delito esencialmente político, porque precisamente de lo que se trataba era de cambiar un gobierno por otro. Luego, evidentemente, está sujeto a la ley de amnistía. Diga lo que diga la defensa. Estaba sujeto a la ley de amnistía, que está absolutamente en vigor y que era, por supuesto, absolutamente aplicable al hecho. Luego, era insostenible desde ese punto de vista. Pero es que además se está refiriendo el magistrado instructor para atribuirse la competencia a personas notoriamente fallecidas. Lo recoge, lo reconoce en su propio auto. Aún así, llega a solicitar declaraciones de fallecimiento, entre otros, de Francisco Franco. Se ha aportado documentación en el día de ayer por la defensa, sosteniendo que la petición de declaraciones de fallecimiento es habitual entre los órganos. Bien, yo me voy a amparar en un principio general del derecho, que está reconocido por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los hechos notorios no necesitan de prueba. Los hechos notorios no necesitan de prueba. Es un principio básico, un principio que conoce y que conocía el magistrado instructor. Se manifestó en su declaración que tuvo que solicitarse en dichas declaraciones por un criterio de rigor jurídico, y que además la policía realizó arduas investigaciones para conseguir averiguar que todas esas personas habían sido fallecidas. Excelencia, sin desmerecer, por supuesto, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo tardé 45 minutos en identificar el fallecimiento de cada una de estas personas en distintas enciclopedias. Basta abrir Internet y buscar los nombres de las personas que designa el magistrado para comprobar que muchos de ellos fallecieron incluso durante la Guerra Civil y
que todos en su totalidad habían fallecido en el momento en el que se presentaron las denuncias por las asociaciones de memoria histórica. Un hecho notorio, un hecho de fácil investigación, de fácil averiguación, que no requería en absoluto la petición de certificados de fallecimiento y que, desde luego, si lo que viene a considerar el magistrado instructor es que era necesario por razones de rigor, hay que tener en cuenta que desde diciembre del 2006 el magistrado instructor tenía la causa en su poder para decidir sobre su competencia. Y una diligencia tan rápida, tan ágil, tan sencilla para averiguar si las personas contra las que pretendía abrir la causa estaban o no fallecidas, no la practica sino después, en el momento de atribuirse la competencia. Y es que el propio subconsciente del magistrado le traiciona. El propio subconsciente le traiciona porque es que incluso en el auto de asunción de competencia, si nos vamos al fallo, si nos vamos al final, vemos que cuando resuelve asumir la competencia, lo está haciendo respecto a delitos de genocidio y lesa humanidad en el contexto de desapariciones forzadas. Y no hace referencia en ningún momento a los delitos contra la forma de gobierno. Hasta ese punto es evidente que esa figura fue utilizada para justificar una competencia, para justificar todo lo que venía realizando, la atribución, la asunción de las causas desde el 19 de diciembre del año 2006. Se justifica a través de dicho criterio que es insostenible. Pero es que además, como vemos, al día siguiente dicta un auto en virtud del cual transforma las diligencias previas en sumario. Ha tenido en su poder la causa 2 años y en un solo día transforma la causa de diligencias previas en sumario. Y la finalidad es evidente. Conoce, se representa claramente en su interior que el que el Ministerio Fiscal va a recurrir. Y va a recurrir directamente a la sala para que se corte de raíz el procedimiento. Y por ello, convierte las diligencias previas en sumario para eludir la apelación directa. Hecho que consigue. Lo que no puede conseguir es que el fiscal acuda al mismo tiempo al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para sostener una cuestión de competencia. Y en parte, en base a la presentación de dicha competencia, de dicha cuestión de competencia, y precisamente por lo claro y manifiesto que era la situación, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la paralización de todas las actuaciones que el magistrado instructor acusado había solicitado practicar con urgencia. Tengan en cuenta que incluso los familiares de Federico García Lorca presentaron un escrito ante el juzgado manifestando que la exhumación de los cadáveres de Federico García Lorca no era urgente. Hasta ese punto llegamos a entender que realmente lo que hizo don Baltasar Garzón no tenía lógica ni sentido. Por lo tanto, debemos considerar que no solamente el auto de asunción de competencia del 16 de octubre del 2008, sino el del día siguiente de transformación a sumario, se consuman bajo un auténtico conocimiento de la norma, bajo una clara conciencia de que se estaba infringiendo la ley a sabiendas de que se hacía, a sabiendas de que era injusta. Y volvemos a repetir, la injusticia. Sí, bien, señoría, no quiero extenderme demasiado. En último término, señoría, nos vamos a referir en último término, a la última de las resoluciones dictadas por don Baltasar Garzón, en noviembre de 2008, cuando se declara incompetente. Dicha resolución la consideramos, excelencias, manifiestamente injusta, por cuanto que, pese a declararse incompetente, lo que hace es tratar de justificar todo lo anterior. Intenta justificar todo lo anterior. En sus justificaciones incluirá hechos nuevos, hechos que fueron presentados, según ha manifestado el magistrado instructor en su declaración, en noviembre del 2008. Denuncias por los llamados niños desaparecidos del franquismo. Denuncias que, si fueron presentadas en noviembre del 2008, evidentemente no fueron tenidas en cuenta ni en la aceptación al trámite de las denuncias ni en la asunción de competencia, y que se utilizan ex post para tratar de justificar lo anterior, para tratar de justificar la existencia de delitos permanentes, para tratar de justificar la vulneración de las normas esenciales del ordenamiento respecto de prescripción y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales.
Señorías, en último término, y considerando que todas las resoluciones anteriores ha quedado claro que son resoluciones manifiestamente injustas y que han sido dictadas a sabiendas de que lo eran, nos encontramos con la pena que interesamos en nuestro escrito de calificación definitiva, que es la misma que interesamos en nuestro escrito de acusación, la máxima prevista para el tipo penal. Queremos hacer mención a que consideramos, y así lo hemos hecho manifestar, que se trata de un delito continuado, en el que bajo el mismo designio y aprovechando la idéntica ocasión de la presentación de denuncias ante el Juzgado de Instrucción número 5 en diciembre del año 2006, se mantuvo una causa abierta, procurando formular una acusación y una causa general, y tratando de adoptar resoluciones que ya no solamente eran judiciales, eran resoluciones administrativas que estaban previstas, que estaban reguladas ya en la Ley de Memoria Histórica. Es decir, cuando el magistrado instructor asume su competencia, ya hay una ley de memoria histórica que trata de amparar a las víctimas para tratar de conseguir que por fin consigan exhumar los restos de sus familiares. Luego, no tenía sentido ninguno el mantenimiento de la causa. Las distintas resoluciones son plurales. De ahí que consideremos que debe aplicarse la figura del delito continuado y que debe imponerse en su máximo rigor. Y tenemos en cuenta que la gravedad está no solamente en que se infringen normas esenciales del ordenamiento, sino en que al hacerlo se está poniendo en duda la propia legitimidad de la ley española. Y eso, señorías, afecta evidentemente a la legitimidad del poder legislativo, pero afecta también a la legitimidad del poder judicial. Por ello, señorías, consideramos que la pena procedente es la de 20 años. Y como hemos dicho anteriormente, no desmerecemos los méritos del magistrado instructor a lo largo de toda su carrera. No los desmerecemos, los reconocemos. Vaya concluyendo. Estoy terminando, señora Excelencia, muchísimas gracias. No los desmerecemos y esas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta por la Sala para, en su caso, considerar una individualización de la pena que puedan estimar más ajustada a derecho. Muchísimas gracias, Excelencias. El señor letrado de la Defensa está en uso de la palabra para informar. Muchas gracias, señor presidente. Para solicitar la absolución de mi defendido, don Baltasar Garzón Real, por las razones que voy a exponer a continuación. En mi informe, primero haré un análisis de las actuaciones, un resumen de los hechos que entiendo que se reducen a las resoluciones adoptadas por Baltasar Garzón en las diligencias previas 399 del año 2006, después sumario 53 del año 2008. En una segunda parte de mi informe entraré a valorar los hechos más controvertidos, las decisiones más controvertidas de estas resoluciones. Pero al comienzo de mi informe no tengo más remedio que salirme del guión previsto para salir al paso de la novedad que hoy se ha introducido en el escrito de acusación o en las conclusiones definitivas de la acusación popular, al introducir como eje de toda su argumentación un supuesto antecedente que estaría centrado en las diligencias previas 70/98 del Juzgado Central número 5. Al escuchar al comienzo de la mañana de hoy al abogado de Manos Limpias y de Libertad e Identidad, que son las dos acusaciones populares en cuyo nombre habla, hemos entendido el interés que tenía ayer por ganar tiempo antes de empezar a desarrollar sus nuevos argumentos. Al hilo de la tolerancia que yo respeto y he sido el primero en beneficiarme de esta presidencia y la permisión de que se diera lectura ayer a una serie de autos y resoluciones que están contenidas en esas diligencias previas, la acusación popular ha encontrado su río Jordán y ha vuelto a introducir por la puerta falsa un tema que había quedado sin ningún género de duda fuera del objeto de este juicio. Efectivamente, en la sesión en que se ventilaron las cuestiones previas, tuve ocasión de extenderme sobre unas resoluciones del instructor que nosotros considerábamos que eran nulas. Y expliqué cómo, en la providencia del 21 de abril de 2010, que está al folio 1027, el instructor, que
que acababa de expulsar a Falange Española como acusación y se había quedado solamente con una acusación, con una parte acusadora que le permitiera luego dictar un auto de apertura de juicio oral, decidió, en lugar de rechazar de plano un escrito que no reunía las condiciones del artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, corregirlo indicándole a la parte qué es lo que tenía que quitar de ese escrito y qué es lo que tenía que meter en ese escrito. De manera que en esa providencia el instructor empieza indicando lo siguiente: requiérasele a la parte para que subsane los siguientes defectos formales, los califica de formales. Excluir del apartado 1 hechos punibles correspondiente a la conclusión primera del artículo 650, es decir, a los hechos, los párrafos agrupados bajo la rúbrica 1 antecedentes, páginas 2 a 7 del escrito, por incluir hechos ajenos a los que constituyen el objeto del proceso. Esa es la motivación que el instructor claramente incluye en su providencia. Son hechos ajenos a los que constituyen el objeto del proceso. Bien, ahí la acusación popular tenía la opción de no aceptar esta indicación, recurrirla, haber mantenido su escrito, pero con absoluta sumisión convirtió su escrito de acusación primigenio en otro donde hacía exactamente lo que el instructor le indicaba. En el escrito de acusación primero, efectivamente hay un apartado antecedentes, páginas 2 a 7, donde desarrolla lo mismo que hemos tenido que oír aquí en relación con las famosas diligencias 70/1998, páginas en las cuales transcribe los autos sobre los que hoy nos ha vuelto a entretener, con los mismos argumentos que hoy ha vuelto a repetir. Bien, eso queda fuera de su escrito de acusación por indicación del instructor y por decisión, supongo que libre, de la acusación popular. De manera que el hecho de que hayan quedado, naturalmente han quedado esos documentos ahí, y el hecho de que, insisto, la benevolencia, que es muy de agradecer, de la presidencia de este tribunal, le haya permitido ayer volver a leer esos documentos, entiendo que no es razón suficiente como para que ahora este tribunal acepte que de nuevo el antecedente de Paracuellos vuelve a entrar en este juicio. Por lo tanto, espero que en la sentencia, como primera aclaración, se acojan estos argumentos que me parecen que son elementales. Pero claro, ahora ha quedado flotando en el ambiente un tema que ha salido aquí y se podrá pensar o se podrá decir que el abogado o la defensa de Baltasar Garzón no quiere que se hable del antecedente de Paracuellos, o que Baltasar Garzón se acoge a pretextos formales para que ese tema no sea analizado por este tribunal. Por lo tanto, tengo que entrar al trapo, y lo voy a hacer. O sea, voy a explicar cuál es la diferencia que hay entre aquel episodio triste, trágico, delictivo y criminal y los otros episodios tristes, trágicos, delictivos y criminales que a día de hoy siguen impunes. Bien. Efectivamente, en el año 98 se inicia una, vamos a llamarlo, contraofensiva procesal en la Audiencia Nacional, que es claramente una respuesta al hecho de que en la Audiencia Nacional se empiecen a investigar delitos de lesa humanidad que en aquel momento afectaban a lo que se dio en llamar la causa de Argentina, la causa de Chile, el caso Pinochet, etcétera, etcétera. De manera que la primera andanada es esta querella. Es una querella que presenta una llamada asociación de familiares y amigos de víctimas del genocidio de Paracuellos del Jarama, y sobre la que recae el auto de 16 de diciembre de 1998, suscrito por mi defendido, donde efectivamente no acepta la querella a trámite. ¿Cuáles son los argumentos que se utilizan en ese auto? Fundamentalmente son, de entrada, argumentos formales. El procurador, la asociación, no acreditan su personalidad jurídica, la representación no está acreditada.
La querella, la redacción de la querella es tosca, es una querella mal elaborada. No se cita ni siquiera el tipo de acción que se ejercita. Es una querella, toda ella, falta de rigor jurídico. Y dice en aquel auto el juez titular del Juzgado Central número 5, con el respeto que merece la memoria de las víctimas, no puede dejarse de llamar la atención, etcétera, etcétera. Los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio y se quebrantan las normas más elementales de retroactividad y tipicidad. Esto es todo. No se habla para nada de la amnistía. Es falso que se utilice para bien o para mal el concepto de delitos de lesa humanidad, como aquí se acaba de decir. Ese concepto no aparece en ningún punto, entre otras cosas porque el propio creyente no hablaba para nada de delitos de lesa humanidad, se hablaba de genocidio. Tampoco se utiliza la palabra prescripción. Todo eso es puro añadido retórico que hoy se nos ha desarrollado en este acto. Bien. Como digo, esta es la primera iniciativa. Hay otras posteriores, de manera que, por cierto, este auto no fue recurrido, se aquietó la parte con él, no fue recurrido, pero hubo otras personas, no sabemos si coordinadas con estas o no, poco importa el caso, que volvieron a la carga sobre el tema. De manera que un ciudadano argentino que tuvo pública notoriedad en nuestro país, don Jorge Cesarsky, que fue muy activo y tuvo mucho acceso a los medios de comunicación durante la transición española, que estuvo procesado precisamente, esto tiene importancia traerlo al caso, por el asesinato en la calle Barquillo de Madrid de un estudiante que se llamaba Arturo Ruiz, que estaba gritando amnistía y libertad. Pues este señor presenta otra denuncia en los juzgados argentinos. Y el juez argentino, lo remite a Madrid, llega a Madrid y se vuelve a archivar. Hay una tercera iniciativa, que es la de el condenado y preso Adolfo Scilingo, que tiempo después, en el año 2006, vuelve otra vez sobre el mismo tema y vuelve otra vez a presentar otra denuncia diciendo que igual los mismos criterios que se han aplicado en las sentencias que han servido para condenarle a él, pues deben servir para condenar a Santiago Carrillo, al Partido Socialista Obrero Español, al Partido Comunista, al Estado español, a la Comunidad de Madrid. Esta es la pretensión de este denunciante. Bien, estas segundas y terceras iniciativas no son resueltas por mi defendido, sino, como tuvimos ocasión ayer de escuchar cuando la señora secretaria dio lectura a las resoluciones, en un caso por el juez sustituto, don Fernando Grande Marlasca, y en otro, pues al final, por una apelación que resolvió la Sala. De manera que este tema ha sido un tema recurrente durante 6, 7, 8 años en los juzgados de la Audiencia Nacional. Pero a lo que aquí me interesa, es importante señalar que en el auto que firma mi defendido, no se deniega o se aplica la amnistía, ni se deniega o se aplica el tipo penal del delito de lesa humanidad, ni se declara expresamente prescritos los delitos. Eso no es así. Sí es así en las resoluciones posteriores que suscriben otros magistrados. Bien, claro, con este antecedente se explica que a la hora de dictar el auto de 16 de octubre de 2008 por el que se declaró competente, como este es un tema que estaba ahí latente en los juzgados de la Audiencia Nacional, que mi defendido salga al paso de esta cuestión. Y por eso, en la página 49 del auto, hace referencia a este antecedente y explica claramente: los hechos allí denunciados, se refiere a la denuncia del año 98, sin restar un ápice a la importancia, trascendencia y gravedad de los mismos, no podían determinar la apertura de un procedimiento porque tras la finalización de la contienda civil, 1.
tales hechos se investigaron. 2, se procuró sancionar a los posibles responsables. Yo aquí hago un paréntesis. Hubo una causa general, eso sí que fue una causa general, que se tramitó a lo largo de años y años, y fue una causa general no solo porque ella misma se llamaba a sí misma causa general, sino porque era una causa donde a la gente se la condenaba por auxilio a la rebelión, a los que habían sido fieles al gobierno legítimo. Se les condenaba a muerte por auxilio a la rebelión, y fueron fusiladas miles de personas por eso. Y a los que no fusilaron, que habían sido más o menos próximos a la República, se les privó de sus carreras, de sus bienes, a los funcionarios se les expulsó. Eso es una causa general. Eso sí que es una causa general, no esto. Este es un paréntesis que hago yo. En el auto, mi defendido añade, las víctimas fueron identificadas y además nunca se pretendió con tales hechos atentar contra altos organismos de la nación y por ende la competencia nunca sería de este juzgado ni de la Audiencia Nacional. De manera que me parece que está claramente establecida la diferencia desde el punto de vista jurídico y procesal que hay entre unos hechos y otros. Naturalmente que desde un punto de vista moral, político, histórico, son igual de repugnantes, pero aquí estamos tratando las cuestiones desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico no tiene parangón, no tiene parangón. Las víctimas de Paracuellos fueron identificadas, fueron honradas, hay un monumento en el lugar donde murieron. A sus familiares se les reparó en la medida de lo posible. Ya sabemos que una muerte nunca se puede reparar, porque una muerte es irreparable. Pero sus familiares, que eran víctimas también de aquello, fueron indemnizados, tuvieron pensiones, tuvieron acceso a estancos, farmacias, medallas, condecoraciones, fueron honrados. Y aquí estamos ante una situación que es exactamente la contraria, de total abandono. De manera que la comparación de los dos hechos no se sostiene desde el punto de vista jurídico, no se sostiene. Y desde luego, desde el punto de vista procesal, como esto el instructor lo entendió y no quiso que el debate en el juicio ni antes de él fuera sobre ese tema, lo excluyó. Y la parte lo aceptó. Y hoy lo introduce en fraude procesal. Y por lo tanto, espero que este tribunal así lo declare. Bueno, pues una vez expuesta esta cuestión que estaba fuera del guión, vayamos con los argumentos propiamente que afectan a lo que es el objeto de este juicio. Bien, ya quiero de antemano decir que la pretensión de esta defensa en relación con las decisiones del juez Baltasar Garzón es una pretensión que me voy a permitir calificar de modesta. Yo no quiero obtener de este tribunal un pronunciamiento donde se diga que las decisiones que adoptó el juez Garzón son sin ningún género de dudas las más acertadas, ni que sus criterios interpretativos tengan que prosperar sin ningún género de duda sobre cualquier otro criterio interpretativo distinto. Yo lo único que voy a pretender demostrar ante la sala es que son decisiones defendibles y que son racionales. Naturalmente las aplicó porque pensaba que eran las idóneas y que evidentemente eran las que en ese momento había que aplicar. Pero ahora, en sede de este juicio y al punto al que hemos llegado, yo tengo solamente esa pretensión modesta, que las decisiones suyas son tan defendibles como las contrarias y que son racionales, son razonables, razonadas. Vayamos a los hechos. Presentación de las denuncias. Se presentan 5 denuncias por asociaciones de la memoria histórica el 14 de diciembre del 2006. Se nos dice, como si fuera un reproche, hay una actuación coordinada. Bueno, sí, claro, es evidente cuando se presentan 5 denuncias a la vez. Además, algunas de ellas coinciden literalmente en el suplico, pues es evidente que ha habido una coordinación entre los letrados o entre quien sea. No veo yo qué injusto suplementario puede desprenderse de esta coordinación. Bueno, se presentan las denuncias de las asociaciones de Cataluña, Aragón, Ponteareas, Arucas y Sierra de Gredos y Toledo. Estas denuncias están en los dos, la de Mallorca y la de Carmen Dorado. Carmen Dorado es hija del diputado del Partido Socialista, Luis Dorado, que fue paseado en los primeros días del levantamiento. Bien, ya aquí hemos tenido en este procedimiento lo que yo voy a calificar a lo largo de mi informe de
reproches en falso, hay un primer reproche en falso que se hace a mi defendido. Porque a lo largo de la instrucción, después de que don Baltasar Garzón declarase sobre las querellas que se le habían presentado el 9 de septiembre, parecía que la cosa había quedado ya clara con su declaración, parecía que no era necesario continuar más la instrucción. Nunca pensamos, sinceramente, que este asunto iba a llegar a juicio. Y quizás consciente de ello, la representación de Manos Limpias presenta un escrito donde afirma que se ha hecho trampa en el reparto de estas denuncias. Claro, es un reproche que cuadra muy bien con lo que podríamos llamar el reproche subyacente. O sea, el reproche subyacente es: Garzón tiene interés, afán de protagonismo, tiene interés en llevar estos temas y, claro, ha hecho trampa en el reparto para que caigan en su juzgado. De manera que la petición de pruebas en relación con el reparto ya contenía lo que podríamos llamar unas gotitas de vituperio, dirigidas hacia mi defendido, de las que naturalmente hubo medios de comunicación que se hicieron eco. El Tribunal Supremo investiga si Garzón hizo trampa en el reparto de las denuncias de la memoria histórica. Bien. Simultáneamente a esta solicitud, de la que nosotros tuvimos conocimiento, presentamos un escrito solicitando el archivo de las actuaciones y explicando claramente al instructor que esto no era así, explicándole cuáles habían sido las normas de reparto, etcétera, etcétera. Yo absolutamente igual. El instructor inició una vía de investigación por ese camino, que nos llevó 3 meses de instrucción. 3 meses. De manera que primero pidió las normas de reparto, luego pidió el libro de reparto de asuntos, luego pidió al juzgado central número 5 que le certificara sobre los asuntos que se habían turnado a su juzgado en los meses anteriores y en los siguientes, luego ofició a otros juzgados centrales para ver cuáles eran los que se habían oficiado. En fin, se examinó el tema del reparto de arriba abajo para llegar a la misma conclusión que nosotros ya habíamos ofrecido en nuestro escrito de 1 de octubre, y es que el reparto era totalmente correcto. Pero como digo, ahí ya había quedado esa sombra de duda, de sospecha, de Garzón, protagonismo, quiere que estos asuntos caigan en su juzgado. Bueno, luego la sucesión de reproches en falso, como veremos, ha llegado hasta el día de hoy. Pero aquí ya, digamos que esto marca un poco lo que iba a ser la instrucción de esta causa. Porque claro, una vez que se vio que el reparto era correcto y que se habían empleado 3 meses en ello, pues esta defensa volvió a insistir en el archivo. Dijo, bueno, pues sí, vamos a ver, si al final lo que había que investigar era solo esto, y ya se ha aclarado que esto es correcto, pues archive usted las actuaciones. Y entonces es cuando el instructor dicta ese famoso auto de 3 de febrero de 2010, que es un auto muy extenso, es un auto muy duro, es un auto donde ya, digamos que los indicios o las imputaciones a nivel de instrucción se extienden a todas las irregularidades posibles, ya mientras que en el auto que admitió la querella parece que se centraba el problema en el tema de la competencia. Aquí ya todo lo que ha hecho Baltasar Garzón es irregular, todo es contrario a derecho y todo lo que se ha tramitado en esas diligencias del juzgado central es constitutivo de prevaricación. Es una especie de, podríamos llamar, bomba de racimo, donde de repente nos encontramos con que tenemos que hacer frente a un aluvión de imputaciones y de reproches. Claro, se nos dice que se ha mantenido por la defensa ahí una posición contradictoria, porque se había pedido el archivo de las actuaciones y luego se piden pruebas. Claro, no hay contradicción. Se pide el archivo de las actuaciones, señorías, porque durante 3 meses no parecía que la investigación tuviera que dirigirse a ninguna otra cuestión que no fuera la del reparto. Cuando vemos en el auto ese que realmente los reproches son múltiples y sobre todo todos se centran en que las decisiones que ha adoptado el juez Garzón son indefendibles, pues nosotros ofrecemos prueba sobre una condición, un elemento del tipo que nos parece que es un elemento objetivo, que puede ser susceptible de prueba, que es el de la defendibilidad de las decisiones del juez Garzón. Esa es la razón por la cual se solicita el testimonio de una serie de testigos, que luego fue rechazado, etcétera, etcétera. Bien, volviendo al tema de las denuncias, el contenido y las características de las denuncias es un contenido muy grave, es muy grave. Se habla de desapariciones forzadas de personas, se aportan
listas de desaparecidos, no de fusilados, de desaparecidos. Se habla expresamente de crímenes contra la humanidad. Hay otras denuncias, la de Cataluña, por ejemplo, que sí invoca los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obligan a la justicia a actuar cuando se encuentran restos con signos de violencia. Hay alguna denuncia, como la de Gredos, que invoca un precedente muy importante, que es la sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de abril de 2005 en el caso Scilingo. Evidentemente, esta sentencia sí que es un precedente que explica que las asociaciones se decidieran a denunciar, porque aquí, como vuestras señorías conocen perfectamente, porque luego el asunto llegó aquí en casación, aquí la Audiencia Nacional, en una sentencia elaboradísima, desarrolla toda la teoría de los delitos contra la humanidad y, efectivamente, aplica a unos hechos anteriores, aplica al tipo penal del delito de lesa humanidad. De manera que este elemento citado en la denuncia de la Asociación de Gredos, efectivamente, fue un componente de la decisión de denunciar en ese momento. Y en el suplico, en la parte final de las denuncias, la intención de perseguir estos hechos penalmente es inequívoca. Se solicita que se instruya el oportuno proceso penal para la averiguación y punición de los hechos, determinación de las responsabilidades penales y satisfacción de las civiles a que hubiera lugar. Este es un suplico que literalmente aparece en 2 de las denuncias del 14 y en la de Mallorca del día 15. Evidentemente es porque el mismo letrado o los letrados se han coordinado, se han puesto de acuerdo en hacerlo así. Pero en lo que a mí me interesa es este suplico pone de manifiesto la nítida voluntad de ejercitar acciones penales por parte de los denunciantes. Junto con el precedente del Scilingo, claro, están los procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional por los crímenes de las dictaduras de Argentina y Chile, el caso Pinochet, que evidentemente es un antecedente que los denunciantes han tenido en cuenta, y la declaración que aparece a lo largo de esos procedimientos sobre la naturaleza de ius cogens del derecho internacional penal, sobre la reinterpretación del principio de legalidad como consecuencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el artículo 7, apartado 2, etcétera, etcétera. Bueno, la denuncia de Carmen Dorado explica la detención y muerte de su padre, explica también la ocultación de su identidad en la inscripción de fallecimiento, habla de crímenes de guerra, habla de que no prescriben los crímenes de guerra, invoca el Estatuto de Nuremberg y también invoca el Convenio Europeo de Derechos Humanos. De manera que son unas denuncias verdaderamente fundamentadas, son unas denuncias que, sin ningún género de dudas, han tenido en cuenta los precedentes de la Audiencia Nacional en los asuntos que acabo de decir, son unas denuncias que luego han sido de alguna manera menospreciadas durante la instrucción, porque se ha dicho que las víctimas lo que querían era encontrar un atajo para localizar las fosas. Sí, evidentemente quieren encontrar a los desaparecidos, quieren exhumar, quieren localizar las fosas, pero también quieren ejercitar acciones penales, y eso, leyendo las denuncias, no tiene ningún género de duda. Es particularmente yo voy a decir impresionante, la denuncia de la Asociación de Mallorca. Es una denuncia que